El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud. Grupo Multimedia El Diario de Coahuila presenta. Si lo que buscas es el camino del sabor, aroma y cuerpo de un buen vino, estás en la ruta correcta. Ruta Sommelier, la ruta del sabor. Bienvenidos. Conociendo la ruta. Las uvas de Bodegas Capellanía habitan en los rincones de la ex hacienda de San Juan de Amargos de casi 270 años. Dan su cuerpo para hacer vinos con una tradición que requiere talento humano. La cepa es de familia y 3 generaciones conservan esa estirpe apasionada por la tierra y sus virtudes para producir vinos de alta calidad. Hoy les presentamos un paseo por Bodegas Capellanía. Charlando en la ruta. Mi nombre es Jesús Antonio Saro, propietario de Bodegas Capellanía, una bodega 100% familiar. Un poquito la historia de nosotros. Bodegas Capellanía empieza en 1946, ya tiene algunos años, cuando mi abuelo, don Pedro Saro Martínez, emigra. Es un emigrante español, viene de España a México, ¿sí? Él trabajaba en lo que es toda la parte de medicina y farma humana, pero cuando llega a México, a través de unos años, conoce a varios empresarios que emigran también de España y de Italia. Llega mi abuelo a México y por el conocimiento que tiene y el gusto, se junta con otros 5 empresarios que emigran también de Europa y establecen los viñedos en 1946. En aquel entonces, como muchos saben, tanto Parras como Ramos Arizpe, Torreón, eran un valle bastante próspero en tema de la vitivinicultura, ¿no? Entonces se establecen aquí en Ramos Arizpe, inaugurando Bodegas Capellanía, ¿no? ¿Por qué Capellanía? Es el nombre que es anterior a Ramos Arizpe, Coahuila, ¿sí? Entonces, por eso fue un tributo, ¿no? Esos 5 empresarios, junto con mi abuelo, abren Bodegas Capellanía, llegan a tener alrededor de 40 hectáreas, 50 hectáreas, en donde no solamente hacían vino, sino tenían uva de mesa y uva para hacer vino, ¿no? A través de los años empezaban a tener problemas, viene el tema de la filoxera, viene el tema donde empezó a arrasar con toda esta enfermedad. A la vuelta de un tiempo, tenía una amistad y una relación cercana con Pedro Domecq en España, invitan a Casa Domecq a que entre a México. De hecho, la primera bodega de Casa Domecq está aquí en Ramos Arizpe, hoy en día es la Casa de la Cultura, ¿sí? Esas bodegas que previo a Casa Domecq eran las bodegas de Bodegas Capellanía, que todavía se pueden ver aquí cerca del centro de Ramos Arizpe, pasan a ser parte de Bodegas Domecq y viene y se establece aquí en Ramos Arizpe, en México, por primera vez. Los alrededores, las viñas de lo que es de mi abuelo y de estos empresarios que se quedan, que vienen también de Europa, pasa a ser propiedad de Casa Domecq. Le vendían la uva. En toda esta región se generaba el calúa y todo este tipo de vinos, de licores y generosos que hacía Casa Domecq. Y ahí quedó latente el nombre de Bodegas Capellanía. Mi abuelo sale de ahí, estos 5 empresarios también salen y se queda suspendido el nombre, se queda el nombre ahí en el olvido. Y tras la muerte de mi abuelo, hace ya algunos años, yo como nieto de don Pedro Saro y siempre viviendo ese gusto por las tradiciones, digamos, españoles, porque mi abuelo todos los domingos mi abuelo emigra y siempre tuvo un amor por la gastronomía, ¿no? Tanto española obviamente y mexicana.
no así eclipsando la española, siempre le gustaba hacer una mezcla, ¿no? Y los domingos yo me acuerdo donde toda la familia se juntaba, en casa de mi abuelo, aquí propio en Ramos Arizpe, en donde siempre había vinos, jamones, quesos, y obviamente yo crecí a lo largo de mi infancia entre barricas, olor a vino, tanques de fermentación, y para mí eso marca muchísimo mi historia. Entonces, cuando mi abuelo fallece, yo quise incitar a mi padre, hijo a su vez de don Pedro Saro, a hacerle un tributo a mi abuelo, tratando de revivir esto de la vitivinicultura, de Bodegas Capellanía. Y así fue. En el 2009, me acuerdo que fue la primera vez que sembramos la primera hectárea en San Juan de Amargos, cerca de Paredón. Y lamentablemente, pues ahí se nos vino el huracán Alex, creo que fue, en donde arrasó un poco con las viñas, tuvimos que replantar, y de ahí comienza ya la historia contemporánea de Bodegas Capellanía. Aquí tenemos enfrente las botellas que a lo largo de estos ya algunos años hemos ido incursionando, son etiquetas que hemos ido sacando con el tiempo. Un dato curioso es por qué ven que son animales, ¿no? Son el nombre en latín de animales. En algún tiempo, algunos años atrás, platicando con mi hermano, porque es una bodega familiar, somos 5 hermanos, ¿sí? Yo soy el mayor, platicando de cómo nombrar a los vinos de lo que fuéramos sacando de la región de Paredón, del desierto de Paredón. Discutíamos, y tras una fogata que estábamos ahí en la hacienda, mi hermano propone nombrarlos como los enemigos naturales que tenemos actualmente en el viñedo, ¿no? Las etiquetas son un tributo a los enemigos naturales. Platicaba con mi hermano y decías, si no puedes con el enemigo, únetele, ¿no? Entonces quisimos hacer un tributo a los enemigos naturales del viñedo en la zona en la que estamos. El primer vino que sacamos fue de nombre Lepus. Sí, la etiqueta queda en algunas botellas, ya no se vende. Estamos esperando mejores tiempos para volver a salir al mercado. Lepus fue el primer vino de todos. Lepus en latín quiere decir conejo o liebre, ¿no? Es el nombre en latín, que principalmente este animal lo que hace es que al momento de sembrar las parras, ¿sí? que tienen un tamaño de 30 centímetros aproximadamente, llegan y comen de las pequeñas hojas, ¿no? Y te quitan la parte foliar. Entonces, digamos, no es una plaga, pero es un enemigo natural. Después vino el canis, que el canis en latín quiere decir perro o en este caso coyote, porque como al estar en el desierto contamos con la presencia de estos animales. Y esto también, el coyote, una vez que la parra genera el racimo, lo que hacen es llegan y muerden la uva, ¿no? Quitan la uva, ¿no? Entonces es un problema también que tenemos, es un enemigo natural que hay que estar combatiendo constantemente. Después vino el Corvus, digamos que este es el vino de alta gama de nuestra bodega al día de hoy. Tenemos ya desde el 2009 ya estamos hablando de 10 años, 12 años, ¿no? que estamos con el viñedo. Seguimos creciendo, seguimos mejorando nuestros procesos, seguimos mejorando en viña. Ahora hemos traído planta de Francia. Siempre estamos dispuestos a aprender en esta bodega. Es una bodega relativamente pequeña, pero este es el vino de alta gama que tenemos ahorita, que es Shiraz. ¿Por qué Shiraz? Porque hemos visto que es la uva o la variedad que mejor se da en la tierra caliente de la hacienda de San Juan de Amargos. Entonces, el Corvus es cuervo en latín, que es otro problema que tenemos nosotros. Aparte de viñedos tenemos nogales en donde tenemos los viñedos establecidos, y el cuervo siempre ha sido parte de la historia de la hacienda por los nogales que llegan y les gusta picotear las nueces, ¿no? Pero desde que pusimos las viñas, pues tienen su pasatiempo, han cambiado el pasatiempo y se dedican a llegar a picar la uva y le quitan la semilla y dejan la uva expuesta, y eso hace que genere hongos o algún tipo de enfermedad, y eso pues no es bueno, ¿no?
aprovecho el paréntesis, una vez que la uva fue abierta, que fue picoteada, la dejan expuesta y llegan las abejas. Las abejas que también, a partir de que establecimos los viñedos, es algo muy común en el rancho, en la hacienda. Entonces las abejas llegan y todo el néctar o toda el azúcar que queda expuesta se alimentan de ella, ¿no? Entonces Apis es otro vino que es relativamente nuevo, que es un vino blanco. Es un vino blanco de uva moscatel. Tenemos dos tipos de Apis, es un vino moscatel dulce y un vino moscatel seco. Este es de lo último. Entonces, un poquito es la gama. Al final, un vino que no sabemos si vaya a quedar en el mercado, pero por lo pronto es un tiraje especial, es el Escarabajo, ¿sí? Como lo pueden ver aquí. Nos recuerda a mí y a mis hermanos en aquellos entonces, y que sigue pasando, las temporadas en la hacienda, en el rancho, donde por meses llegaban los escarabajos, ¿sí? Que en aquel entonces nosotros le llamamos mayates, o se siguen llamando mayates, en donde les amarrábamos un hilito, ¿no?, a la pata y los usabas como avioncitos, ¿no? Entonces también le quisimos poner escarabajo. Este es el vino, digamos, que hoy en día está en el mercado de la gama más baja, es el más económico. Este es un tiraje que salió para poder enseñar a la gente que no se requiere tener o invertir o gastar grandes cantidades de dinero para una etiqueta decente, ¿no? Los vinos de nosotros se pueden encontrar de diferente manera en algunos restaurantes de aquí de Saltillo, ¿sí? En algunos restaurantes de Monterrey. Nosotros tenemos un distribuidor en México, en el centro del país, que es Bodegas Alianza, ¿sí? Ellos tienen en sus propias tiendas y en venta en línea, ¿no? Y obviamente uno de los modelos que más modelos de negocio y de venta que más hacemos es directamente, ¿no? Tenemos clientes que son constantes, que nos piden, tanto en Guadalajara, México, Monterrey, ¿sí? Y DF. Entonces también tenemos servicio a domicilio, aquí lo que es en la parte conurbana de Saltillo y en Monterrey, en donde si tú nos hablas, tranquilamente podemos llevarte las botellas a partir de 1, 2 o 3 botellas a tu casa, ¿no? ¿Sabías que en una botella estándar de 750 mililitros se suelen obtener unas 6 copas? Cuando el objetivo es catar el vino, pueden servirse algunas más, pues con una pequeña cantidad es suficiente. no te salgas de la ruta? Ruta Sommelier, volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Bosques de Montreal, Resort, Ski, Golf y Spa. ¿Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila? ¿Sobre su maridaje? No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí en Bosques de Montreal este 9 de octubre a las 7 p.m. Reserva con nosotros. Sigues en la ruta. Ruta Sommelier. Charlando en la ruta. Jesús Antonio Saro Yaguno, propietario Bodegas Capellanía. Bueno, nos encontramos aquí en Ex Hacienda San Juan de Amargos. Esta ex hacienda pertenece a la familia desde hace ya algunos años. Esta hacienda pertenecía a la antigua hacienda de Patos, ¿no? Y contempla todo lo que es la ruta del Marqués de Aguayo. Esta parte de la hacienda, o este casco de hacienda, es una de tantas que pertenecían al corredor de la antigua hacienda de Patos, ¿no? Que era enorme, es grandísima, que abarca varios estados, ¿no? Entonces esta hacienda data de 1750, los edificios son edificios datados de 1750. Aquí a mis espaldas era la Casa Grande,
tenemos en la parte de edificios arquitectónicos, es una casa grande, está la casa chica, tenemos la parte del pueblo, donde vivía anteriormente la gente, los trabajadores, tenemos la escuela, la iglesia. Les comentaba ahorita un poco que son, no digo que es la única, pero son de las pocas haciendas en el norte del país que quedan completamente integradas como era en un principio, donde tenían las casas, la iglesia, la casa de los trabajadores, la escuela. Anteriormente la casa grande se usaba, y eso es una realidad, donde venía el marqués de Aguayo o venía la gente importante, todo el séquito de personas que eran cocineros, todos los que traía se quedaban en la casa grande, y en la casa chica era donde el marqués o la gente importante se quedaba, ¿no? Como les comentaba, de 1750, obviamente no estaba en estas condiciones cuando la adquirimos nosotros. Nosotros se la adquirimos a la familia Calderón de aquí de Monterrey, y la hemos ido arreglando años con años. Mi abuelo en vida, don Pedro Saro, la adquiere. Él viene de Santander, España, de una parte muy, muy verde del norte de España, y cuando conoce el desierto de Coahuila se enamora completamente de un ecosistema distinto, y encontró esta perla, o sea, esta joya para él. La adquirimos y la hemos ido adecuando, y entre años con años va pasando de familia en familia, ¿no? Aquí fue donde hace 12 años empezamos a poner las primeras viñas, ¿sí? Que como bien les dije, la primera viña que se sembró fue una mezcla de 4 o 5 variedades, ¿no? Para poder saber qué era lo que mejor se iba a adaptar al clima desértico, que hoy, como vemos, es un clima, está nublado, está templado, pero por lo general está el sol aquí bastante fuerte, ¿no? Entonces fue 1 hectárea, y después de ahí hemos ido adquiriendo o sembrando 1 hectárea año tras año. Hoy, al día de hoy, tenemos 9 hectáreas, como les decía. Parte de las 9 son plantas importadas de Francia, y parte de las mismas 9 son plantas mexicanas, ¿no? Y bueno, como parte de la zona, aquí a escasos 10 minutos tenemos Paredón, que es un punto histórico dentro de la historia de la Revolución Mexicana. Aquí pasaron revolucionarios federales, ¿no? Y esta hacienda sirvió de resguardo para los revolucionarios. Hay túneles en donde, cuando pasaban los enfrentamientos, los niños y las mujeres entraban en los túneles de la casa grande y la casa chica, recorren hasta la iglesia, y hay un túnel de la iglesia como a 800 metros hacia el norte de aquí de la hacienda, en donde salía el túnel y podían salir ellos ya a salir de la zona de conflicto, ¿no? Eso también es parte. Aquí Paredón, como algunos saben, en su momento era el cruce más importante de las vías del ferrocarril, la famosa máquina 501. Aquí está la historia, hay una réplica aquí. Así que aquí cerquita de la hacienda también tenemos ese lugar histórico, y obviamente toda esa riqueza histórica se derrama sobre la hacienda, porque era un ícono en su momento de esta zona, ¿no? Recibimos gente en previa cita, ¿no? Entonces pues, hay diferentes tipos de paquetes que hacemos, ya sea con alimentos, o con un catering, o con catas, o simplemente es un recorrido probando los vinos. Y hay otro recorrido que es un poquito mayor, que en el tema de tiempo, en donde nos extendemos y podemos ir a las termas de San Joaquín, que las tenemos aquí a 15 minutos, a Paredón y a la zona a mostrarles un poquito el desierto, ¿no? Es común y se sabe que en las haciendas antiguas existían grandes pasillos, grandes avenidas entre los cuartos y las áreas comunes de las casas y de las haciendas, en donde se compartían puerta a puerta los cuartos y donde la gente hacía grandes caminatas. No es la excepción de esta, en donde se puede observar los grandes pasillos y historias familiares. Hace algún tiempo, cuando yo estaba más pequeño, mi padre le gustaba jugar con nosotros, y estando afuera, alrededor de la fogata, contando historias y leyendas, nos apostaba a ver quién era el más valiente, y nos ofrecía 20 o 30 pesos para ver quién se atrevía a caminar por todos estos pasillos en la noche, a la luz de la luna, a recoger un colchón o una cama del último cuarto.
Es así que desde chiquito viví y experimenté todo tipo de leyendas en esta hacienda, y no es la única. A través del tiempo, mi padre y tíos y familias generábamos historias alrededor de toda esta misticidad que genera la hacienda, ¿no? Esa era una anécdota como muchas otras que se generaban alrededor de los mitos y las historias, como Agapito, como La Llorona, Agapito, que es el jinete sin cabeza, ¿sí? Y como esas muchas otras que, como les platicaba, en la historia trata y habla de que en estas grandes haciendas se generaban mitos y leyendas para proteger el ganado, proteger las gallinas o proteger los bienes comunes de la gente que vivía en las haciendas. Esto lo hacían para que la gente del exterior no entrara, ya que existían estas leyendas o mitos y generaban un pánico o generaban miedo entre la gente que vivía en los alrededores, y eso evitaba que entraran a robar ciertos materiales, ganado o alimento de la gente que vivía en las haciendas, ¿no? ¿Y tú, te atreverías a recorrer este pasillo solo? ¿Sabías que Los aztecas llamaron al fruto de la uva como acacholi y los tarahumaras le decían uri? En la época precolombina, los indígenas utilizaban las vides salvajes para hacer una bebida a la que agregaban otras frutas y miel. Las cimarronas estaban cargadas de racimos, pero por su acidez no producían vino. No te salgas de la ruta? Ruta Sommelier. Volvemos. Vive una experiencia inolvidable y relajante. Bosques de Monterreal, Resort, Ski, Golf y Spa. ¿Te gustaría más conocer sobre los vinos de Coahuila? ¿Sobre su maridaje? No olvides que tenemos nuestro ciclo de catas aquí en Bosques de Monterreal este 9 de octubre a las 7 p.m. Reserva con nosotros. Sigues en la ruta. Ruta Sommelier. Charlando en la ruta. Jesús Antonio Saro, propietario Bodegas Capellanía. Como parte de un proyecto hace algunos 3 años, empezamos con una microcervecería, ¿no? Ahorita ya hemos crecido un poquito, ya hemos adquirido tanques un poquito más grandes. Para los que les gusta el tema de la cerveza artesanal, sabrán que este es el Brugger House. Entonces aquí tiene una capacidad de 500 litros cada uno de estos, ¿no? Aquí calentamos el agua, aquí maceramos, aquí es donde se macera el mosto, y aquí por último es para el hervor, el tanque de hervor, ¿no? De aquel lado de acá tenemos los fermentadores, ¿sí? Y a su vez es un tanque para carbonatación de la cerveza, ¿no? Entonces, como pueden ver, son 500 litros. En cada batch de producción podemos sacar 500 litros. Entonces, más o menos estamos hablando que son 1,400 botellas aproximadamente, ¿no? Por batch de producción, y depende de la producción que requeramos, podemos hacer uno o varios batch de producción al mes, dependiendo del tipo y el estilo de cerveza, ¿no? Tenemos una lager que requiere un poquito más de tiempo de fermentación, tenemos una ámbar y una nueva que tenemos por aquí. Pásamela, Manuel. Por ejemplo, esta es una de las nuevas, que es de trigo, ¿no? Las cervezas actualmente las puedes conseguir en Saltillo, en H-E-B, en Super, en Al Super, que estamos ya ahí, gracias a Dios por entrar, y en ciertos restaurantes también de la región, en Saltillo, ¿no? Y es ahí donde más o menos el mercado de Monterrey no lo hemos ido a explorar. Estamos tratando de perfeccionar un poquito
al fin de cuentas es un lotes son pequeños que primero queremos darle rendir en el mercado de Saltillo para después ir al mercado de Monterrey, ¿no? Esta es cerveza, pero es cerveza de trigo, ¿no? Ahorita está acabando la fermentación, ¿sí? Ya después de la fermentación lo que se hace es se deja un tiempo para que se estabilice la cerveza, clarificamos y pasa al tanque para poder ser carbonatado, que también se usa este tanque, se carbonata, ¿sí? Después de ahí, ya sea que se pase a botellas o se pasa a tanques de 20 litros, ¿sí? Y ahí ya tú tomas una decisión si vas al mercado en botella o en tanque de 20 litros, ¿no? Depende del tipo de cerveza, es el tiempo del proceso, ¿no? Hay procesos que se pueden llevar 2 semanas, hay procesos que se tienen que llevar de 3 semanas, ¿no? Dependiendo a la temperatura que tengas que fermentar, el tiempo que tengas que dejar macerando, el grado de BTU que le quieras dar a la cerveza, un tiempo más alto en maceración o un tiempo más corto en maceración, ¿sí? O por ejemplo, las propias fermentaciones tienen hay fermentaciones que son más lentas, es un poco como el vino. O sea, la fermentación tiene que ver mucho con los sabores, ¿sí? Los olores del producto final. Entonces, sí, hay fermentaciones más largas que son más en frío, ¿no? Por ejemplo, la Lager es una cerveza que es más en frío, es menos, con temperaturas más frescas la fermentación, y eso mismo hace que las propias levaduras no tengan una actividad tan fuerte, entonces no se dispara la fermentación, se va manteniendo más estable, y eso le da ciertas características a los sabores de los olores de la cerveza. Entonces, dependiendo del proceso, puede durar de completo de 10 días, 12 días, hasta una que pueda durar 25, 30 días, ¿no? Vamos a probar uno de las etiquetas que tenemos aquí en la bodega, con este espectacular fondo de la lluvia que nos está cayendo, que como les decía a los compañeros, es muy raro ver que llueva en el desierto, y como es muy raro, es hermoso ver llover también cuando pasa, ¿no? Entonces, como les explicaba anteriormente, esta etiqueta de Corvus, cuervo en latín, uno de los enemigos que tenemos aquí en la hacienda, es Shiraz. Es Shiraz 100%, una de las variedades que mejor se da en esta zona, ¿sí? Vamos a probarlo, voy a tratar de hacer una descripción breve en nariz, en boca, a la vista, para compartir con ustedes un poquito la experiencia, ¿no? Como les decía, esta etiqueta tiene 1 año en barricas, no son barricas nuevas, es una mezcla entre francesa y americana. A vista tiene un color ya un poco más rojo granate, no es tan intenso, ¿sí? Es de una capa media alta, ¿sí? Tiene un poquito, no es un vino tan límpido, tiene un espesor bastante interesante. Como les dije, son vinos potentes, vinos espesos, y principalmente esta uva. Si lo probé en nariz, como bien les decía hace rato, no es un vino con expresiones frutales ni florales, ¿no? Es más el recordatorio de un vino con olores a pimienta, olores un poco como a hojarasca, un poco de compotas, muy poco por la barrica, por la complejidad de la uva, que es la Shiraz, que por lo general se cosecha un poco pasa para poder llegar a la madurez fenológica. Lo cosechamos un poquito pacificada la uva, y eso le transmite ese olor y sabor primario a la uva de un poquito de mermelada, ¿no?
pero es muy leve. Destacan más los olores herbáceos, los olores a pimiento verde, un poquito a pimienta, café, chocolate. Sí, y si lo probamos, como les dije, en entrada tiene un ataque de acidez balanceada. Conforme va pasando en la boca, se marcan los taninos de la potencia, no tanto el tanino de la barrica, sino el tanino per se que transmite el ollejo, la uva. Me recuerda a tabaco, a chocolate, a cuero. Vuelve a aparecer ahí la pimienta, vuelve a aparecer un poquito las notas de vainilla por la barrica. Para mí es un vino, como les decía, potente, profundo, complejo de alguna manera, que va muy bien con alimentos grasos, con comida mexicana, con condimentos, ¿no? A mí en lo particular me lo puedo tomar solo, pero se recomienda más con un alimento, ¿no? También lo recomiendo dejar un poquito abierto para que se oxigene, pero en general es un vino con acidez media. Para mí se me hace bastante redondo. Como les decía, las notas, el retrogusto sigue ahí la nota después de un rato, que eso me gusta en lo particular, porque lo traes paseando, ¿no? Ahí lo traes. Al final de la ruta. Historia, leyendas, tradición, recorridos entre la naturaleza, degustando vinos producidos en un oasis en medio del desierto de Coahuila. Bodegas Capellanía. Los invito a que degusten uno con un buen corte de carne. Salud, gracias por acompañarnos por aquí, y sobre todo disfrutar de la lluvia que estamos ahorita teniendo, que nos trajeron nuestros amigos del diario de la Ruta Sommelier. Llegamos al final de la ruta. No olvides seguirnos en nuestro portal www.eldiariodecoahuila.com.mx. Cada semana recorre con nosotros un viñedo distinto y siente el orgullo de nuestra industria vinícola en Coahuila. Hasta la próxima, Ruta Sommelier. De la Ruta Sommelier. Grupo Multimedia El Diario de Coahuila presentó. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas puede ser nocivo para la salud.